enough to drive you crazy if you let it. En el invierno de 1973, Dolly Parton se erigía en el centro del escenario más grande de la música country, radiante y deslumbrante, con su voz llenando cada rincón de cada habitación que se atreviera a escucharla. El mundo veía a una diosa. Intocable, natural. Una mujer que parecía haber nacido para brillar, con la misma naturalidad con la que las flores silvestres crecen en la tierra de Tennessee. Pero tras esa sonrisa cegadora, tras su imponente melena y su perfecta fachada de lentejuelas, se ahogaba silenciosamente en la versión que otros tenían de ella. Y el detalle más devastador que nadie conocía, a la mujer que un día se convertiría en una de las compositoras más célebres de la historia, el hombre que decía amar su carrera le decía que dejara de escribir sus propias canciones. Hay una ironía en la historia de Dolly Parton que duele demasiado como para ser una coincidencia. La niña que creció en la pobreza extrema, que una vez describió su vestido más colorido como cosido con retazos de viejos sacos de pienso. Una niña que no tenía nada más que la música latiendo en su interior como un segundo corazón. La adolescente que descubrió que su voz podía llevarla más allá de las humeantes montañas de los Apalaches, más allá del hambre, de las mañanas frías y de la vergüenza de andar descalza en invierno. El ícono que construyó un imperio entero sobre la cruda y desgarradora autenticidad de sus canciones. Canciones esculpidas con su propia sangre, su memoria y su anhelo. Todo eso para que la vida llegara a su momento más cruel y pusiera esa misma voz, esa misma pluma, en manos de otra persona. Cómo una chica descalza de una cabaña de una sola habitación se convierte en la artista femenina de country más galardonada de todos los tiempos. ¿Qué se escondía bajo la superficie brillante que el público nunca llegó a ver? ¿Y qué sucede cuando la misma autenticidad que la hizo extraordinaria se convierte en el campo de batalla donde su identidad casi se quiebra? Para comprender todo esto debemos remontarnos al principio, a las faldas de las grandes montañas humeantes, a Locust Ridge, Tennessee, y a una chica que aprendió, de la manera más cruel posible, que la belleza y la pobreza podían coexistir en un mismo cuerpo, y que la supervivencia a veces suena exactamente como una canción. Dolly Rebecca Parton nació el 19 de enero de 1946 en una cabaña de una sola habitación en las afueras de Locust Ridge, en el condado de Sevier, Tennessee. Fue la cuarta de 12 hijos de Robert Lee Parton, un agricultor de tabaco y obrero de la construcción que no sabía leer ni escribir, y de Abby Lee Caroline Owens, una mujer cuya fe era tan inquebrantable como las montañas que rodeaban su hogar. La tierra a su alrededor era hermosa, como solo los lugares verdaderamente difíciles pueden serlo. Verde, ancestral e indiferente al hambre. El tipo de paisaje que desde la distancia parece libertad pero que se siente como un muro cuando se vive en él. Robert Parton trabajaba con las manos hasta que se le agrietaban y sangraban. Era un hombre callado, no frío exactamente, pero hermético como solían ser los hombres de esa época y de esa economía, cargando con el peso de 12 bocas como si hablar de ello pudiera aumentar la carga. Abby Lee era completamente diferente. Cantaba constantemente, himnos y canciones folclóricas, integrando la música en la rutina diaria de la misma manera que otras madres integran la comida. En aquella cabaña no había lujos. Años sin agua corriente, sin electricidad, sin caminos pavimentados que la llevaran a algún lugar que ofreciera alguna oportunidad. Pero había algo más poderoso que todo eso. Había una niña que sentía el mundo con demasiada intensidad. Dolly nunca suavizó los detalles de lo que realmente significaba la pobreza. Significaba un abrigo hecho con un saco de harina. Significaba compartir cama con varios hermanos y conocer la vergüenza particular de llegar a la escuela descalza mientras otros niños la miraban fijamente. Los niños de la escuela en Sevierville no la llamaban Dolly, la llamaban con los nombres que los niños solo se dicen entre sí cuando les han enseñado en silencio que algunas personas valen menos. La vergüenza se grabó profundamente, no en la ira, sino en algo más silencioso y peligroso. La creencia de que era diferente de una manera que nunca podría corregirse del todo, solo ocultarse. Aprendió muy pronto que la belleza se podía construir, que si el mundo juzgaba por las apariencias, entonces se podía construir una apariencia deliberadamente, una armadura disfrazada de decoración. Años después, diría con una risa que, de alguna manera, hacía que la confesión fuera más devastadora que menos. Siempre he dicho que fui la primera en darme cuenta de que podías salir del gueto o de la pobreza si aparentabas que ya lo habías hecho. Había una estrategia de supervivencia en esa broma. Había una niña calculadora. Incluso entonces, a los 11 años, el sueño que sentía más real no era la música, sino algo aún más fundamental.
ser vista como digna. Entonces su tío Bill Owens, al reconocer algo eléctrico en la voz de su sobrina, le entregó una guitarra. Y el instrumento no le pareció algo nuevo, le pareció un lenguaje que ya conocía y para el que simplemente le habían negado el alfabeto. Empezó a escribir canciones de inmediato, sin practicar, sin aprender, solo escribir. A los 11 años sobre la añoranza, sobre lugares que nunca había visitado, sobre sentimientos para los que aún no tenía palabras en una conversación, pero para los que, de alguna manera, tenía melodías al instante. Luego, a los 13, todo casi terminó antes de empezar. Tras descubrir que había estado actuando en la radio local en lugar de concentrarse en sus estudios, la directora de su escuela la amenazó con consecuencias que, para una niña de su edad, parecían enormes. Su familia no tenía red de seguridad ni plan B. Para la mayoría de los niños del condado de Sevier en 1959, este habría sido el momento decisivo. Para Dolly, fue el momento en que comprendió algo definitivo. O se iba a Nashville o desaparecería. Cuando subió al escenario del Grand Ole Opry la noche de su graduación de la preparatoria en 1964, sucedió algo extraordinario. La inseguridad que la había atormentado en las conversaciones cotidianas se desvaneció por completo. La pobreza que había marcado toda su infancia desapareció en el instante en que el foco iluminó su rostro. En ese escenario ya no era la niña del vestido de sacos de harina. Era libre. Aún no era talento, era reconocimiento, la certeza silenciosa y absoluta de haber encontrado su lugar. Solo Dolly se sentía completa cuando se convertía en la canción misma a los 18 años, con apenas $40 en el bolsillo y una maleta de cartón que mantenía unida por la esperanza. Dolly Parton llegó a Nashville, sin contactos, sin red de seguridad, sin plan B. Nashville en los años 60 no era benevolente con los sueños, especialmente con los de las jóvenes con acento de las montañas y grandes ideas. Era una ciudad que los aplastaba lentamente, con la fría indiferencia de un lugar que ya había visto llegar a demasiados con esperanza y marcharse con las manos vacías. La ciudad no la recibió con aplausos, la recibió con portazos. Lavó platos en restaurantes grasientos que olían a fracaso y humo de cigarrillo. Grabó maquetas por $3 la sesión, volcando su voz en canciones que otras mujeres reclamarían como suyas. Escribía sin cesar, llenando cuadernos con letras en diminutos apartamentos compartidos con otras soñadoras igual de ambiciosas e igual de obstinadas. Casting tras casting, la puerta se cerraba en sus narices. Tu imagen es demasiado, tu voz es demasiado diferente. No eres lo suficientemente de Nashville. Los rechazos se acumulaban como facturas impagadas. En 1966, sin dinero, sin impulso y sin más razón para creer que la que llevaba dentro, Dolly estaba parada frente a una lavandería a las 2 de la mañana contando monedas para poder pagar una semana más en Nashville. Había escrito una canción llamada Dumb Blonde que Monument Records accedió a lanzar, pero solo si cambiaba el arreglo, suavizaba el tono, la hacía más agradable. Más tarde, admitiría con una voz que aún conservaba la amargura: me sentí invisible de nuevo, como cuando era niña, como si hiciera lo que hiciera no fuera suficiente tal como era. Pero entonces, en el otoño de 1967, Porter Wagoner le ofreció un espacio en su programa de televisión de distribución nacional. Era la oportunidad que había estado buscando con tanto ahínco. El programa la catapultó a millones de hogares cada semana. Ella y Porter grabaron duetos que alcanzaron los primeros puestos de las listas. Canciones como We Got Tonight con Kenny Rogers se convertirían más tarde en icónicas. Finalmente era, sin duda, una estrella, pero el precio fue brutal y concreto. Porter controlaba la imagen. Porter controlaba las canciones. Porter le dijo explícitamente que sus composiciones eran demasiado personales, demasiado crudas, demasiado suyas. Quería su voz, no quería su verdad. Durante 7 años Dolly Parton sonrió en ese escenario y cantó letras ajenas mientras sus propias canciones acumulaban polvo en cuadernos que no le permitían abrir. En 1974 tomó la decisión que casi destruye su carrera, dejó el espectáculo. Le dijo a Porter Wagoner que se retiraba. Las demandas no se hicieron esperar. Él la demandó por incumplimiento de contrato. La industria murmuraba que era desagradecida, difícil e insensata. Pero Dolly sabía con absoluta certeza que si se quedaba un año más, ya no quedaría nada de ella que salvar. En 1977, grabó Here You Come Again. La canción trascendió el country y se convirtió en un éxito rotundo. Para 1980 había escrito y grabado No It to Thingo, una canción que le valió una nominación al Oscar y se convirtió en un himno para las mujeres trabajadoras de todo el mundo. La chica que no podía permitirse zapatos había alcanzado la inmortalidad a través de su música. Dolly Parton no solo era un éxito, era un fenómeno cultural.
y el mundo que una vez la rechazó ahora no se cansaba de ella, pero tras las giras con entradas agotadas, los premios Grammy y su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll, algo comenzaba a resquebrajarse. La salud de Dolly Parton se convirtió en una batalla privada que libró en silencio. La agenda interminable, las constantes actuaciones y la presión implacable por ser más grande, más brillante, le pasaron factura a su cuerpo, algo que ya no podía ocultar. Ha sido hospitalizada varias veces por agotamiento, problemas renales y complicaciones que el público solo conoció en entrevistas retrospectivas. En 2013 sufrió una depresión severa tras una histerectomía, un dolor que describió como el periodo más oscuro de mi vida. Y ahora, en 2025, las preguntas que todos se hacen se han vuelto imposibles de ignorar. ¿Qué le pasa a Dolly Parton? ¿Está enferma? La cancelación del concierto de Dolly Parton en Las Vegas en las últimas semanas causó conmoción entre los fans, que buscaban desesperadamente información sobre su salud. ¿Cuáles son los problemas de salud de Dolly Parton? La verdad es a la vez más simple y más devastadora que los rumores. A sus 79 años, la salud de Dolly Parton es el precio acumulado de toda una vida dedicada a darlo todo por los demás, excepto por sí misma. Ha pospuesto su residencia en Las Vegas no porque se esté muriendo, sino porque incluso los diamantes pueden romperse bajo suficiente presión. La enfermedad de Dolly Parton hoy es un agotamiento envuelto en décadas de sonrisas a pesar del dolor. Es el cuerpo que finalmente exige el descanso que el alma se ha negado a tomar. Cuando le preguntaron recientemente sobre su estado de salud, respondió con su característica honestidad: «Lo he dado todo durante el mayor tiempo posible». A veces hay que parar antes de que la música te detenga. Hoy, Dolly Parton sigue siendo una de las figuras más queridas de la cultura estadounidense. Su legado no se limita a sus canciones, aunque son cientos. No se limita al parque temático, al programa de alfabetización ni a la financiación de vacunas. Su legado es la prueba viviente de que se puede empezar de la nada y construirlo todo, y de que las cicatrices que llevas no te descalifican para la grandeza, te hacen inolvidable. Desde la niña descalza en las montañas humeantes hasta el ícono de lentejuelas que el mundo adora, su historia demuestra que sobrevivir no es solo resistir. Es transformar el dolor en algo tan hermoso que millones de personas se identifican con él. ¿Qué lección te llevas del viaje de Dolly? ¿Cuántas veces te has reconstruido cuando el mundo esperaba que permanecieras roto? Comparte tus reflexiones a continuación y suscríbete para leer más historias de quienes transformaron sus heridas en asombro. Porque al final, como nos enseñó Dolly Parton, descubre quién eres y hazlo con propósito.